El drama para los padres de familia se agrava cuando muchos de ellos han perdido sus ingresos debido a esta crisis por la pandemia. No tienen para pagar el servicio de internet ni tampoco para asumir los costos de la pensión. ¿Qué hacer en ese caso? Seguramente muchos padres de familia nos están viendo y están en apuros, están en esas circunstancias y se estarán preguntando, ¿qué hago? Pues para hablar de ese tema establecemos contacto en este momento con Carlos Ballesteros, quien es el presidente de la Confederación de Padres de Familia del país. Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días. Juan Diego, muy buenos días y a todos los televidentes del país. El país, según el DANE, solo tiene 43% de acceso a Internet, lo que muestra un gravísimo problema. A su modo de entender, lo que estamos haciendo con la conexión virtual y las clases virtuales, ¿funciona o no? Pues a nivel de la educación, es como lo plantea la profesora y el mismo estudiante con su experiencia, es casi imposible, es un reto muy grande y sobre todo que ha venido incrementando los costos de la canasta educativa porque los padres de familia nos vemos obligados a cargar los celulares de los hijos y a acudir a otras fuentes para poder, donde no hay interconectividad, donde no hay equipos de cómputo, pues los padres tienen que desplazarse kilómetros para poder permitirle el acceso a sus hijos a este sistema. Pero más grave, cuando existe el computador, no existe la interconectividad y los padres se ven abocados a la misma suerte. Y si en la casa existe un computador, pero cosa curiosa, hay 3 o 4 niños en edad escolar, pues la situación se vuelve mucho más compleja, Juan Diego, porque pues los padres no saben a quién darle la prioridad de acceder en ese momento a atender las clases y las orientaciones escolares. De acuerdo. Es un problema de Es decir, mientras tengamos a duras penas un 43% de acceso a Internet, la educación virtual para usted no funciona. No funciona, pero más es esto, Juan Diego. La educación virtual como tal en el país, según el mismo Ministerio de Educación Nacional en concepto 1844-56 del 6 de abril de este año, ratifica en una respuesta que le dio a un educador que la educación virtual no está reglamentada, no está regulada, por ende no aplicaría en el sistema. Esto es, obviamente entendemos que la emergencia nos llevó a esto, pero es una improvisación total de todo el sistema de educación formal regular que sí está regulado y que además fue el contrato, en el caso de los colegios privados, fueron los contratos que firmaron los padres, educación presencial formal y no educación virtual. Y en educación pública, igualmente los padres firmamos una matrícula para una educación pública regular y no una educación pública virtual. Creo que ahí hay un problema que es el gobierno el que tiene que plantear a resolver. Es decir, la reglamentación para recibir clases virtuales en el país no existe desde el punto de vista legal, pero usted entenderá también hay unas circunstancias especiales. Estamos en una emergencia sanitaria. ¿Eso no permitiría eso tampoco? No, Juan Diego, hay varias cosas. Es que el problema de la pertinencia del proyecto educativo y los indicadores y los criterios y lineamientos que deben manejar pedagógicamente cada institución. Acordémonos que cada proyecto educativo es autónomo, es individual, así se quiere decir, y son las oportunidades que los padres escogemos para brindarle la orientación y la educación que escogemos para nuestros hijos, sea pública o sea privada. Y si no se cumplen esos estándares y esos lineamientos y criterios en la misma red de plataformas, pues entonces no se está cumpliendo con el objeto central de la educación. Voy a poner un ejemplo tácito. Un niño de educación preescolar, prekinder, kinder, transición, que necesita es el acompañamiento, la orientación pedagógica, ahí, presencial del maestro. ¿Cómo va a hacer ese niño ese desarrollo para acceder a los diferentes niveles? ¿Y cuál es la capacidad que tiene el padre de familia? Voy a poner y me dispensan, pero es así en la práctica. Una persona que trabaja en labores varias y que su nivel académico es 5º de primaria o 3º de primaria, ¿cómo le coayuda interpretando todo este reto educativo de virtualidad, del uso de las tecnologías, de las pedagogías, metodologías, instrumentación, etcétera, y en la evaluación, cómo hace para ayudar a sus hijos? El problema es mucho más de fondo, Juan Diego, y no queremos ser catastróficos,
pero sí queremos llamar la atención para construir alternativas conjuntas con maestros, rectores y padres de familia. Pero si esto de las clases virtuales no está reglamentado por parte del gobierno nacional y muchos padres de familia aún así están tratando de ayudar, colaborar y pagar la pensión, ¿deberían entonces hacerlo o no? Pues digamos que como una alternativa para que los niños mantengan la ocupación, para hacer digamos un aprestamiento a la virtualidad, pues bienvenido. Pero la pregunta de fondo, Juan Diego, es ¿cómo va a ser el gobierno y el ministerio y los colegios para garantizarle a los padres de familia que sus hijos van a ser evaluados conforme el mandato constitucional y de ley, que van a ser promocionados y van a graduarse conforme a los lineamientos generales? Creo que ese es un vacío que habrá que entenderlo. Claro, entendemos la situación que la pandemia es un hecho de fuerza mayor y que había que asumir e improvisar a su manera, pero es que no podían obligar a la familia a decir, usted se mete en la página internet y abre la plataforma y tiene que colgarse de ella para que su hijo sea educado y evaluado. Probablemente cualquier padre de familia que lo esté escuchando y viendo a usted en este momento diría, si la educación virtual no está reglamentada, no es del todo legal, no se garantiza que los muchachos finalmente tengan la acreditación respectiva, ¿para qué pago? Sí, ahí viene el segundo tema que queremos tocar, Juan Diego. Los contratos de prestación, en el caso de colegios privados, es un contrato de prestación de servicios privado y por ende hay unas obligaciones mutuas. Pero si lo que usted dice, si no prestan el servicio, como nosotros en su momento llamamos la atención, no están brindando el servicio de transporte, como de alimentación tampoco, pues no lo pueden cobrar. Y si aquí no están prestando el servicio presencial, pues no lo podrían cobrar. Pero en gracia de discusión diríamos lo siguiente, nosotros nos estamos diciéndole al gobierno nacional, lanzamos un SOS para que el gobierno analice y viabilice la creación del subsidio educativo solidario, con el propósito de que los padres logremos mitigar ese faltante del ingreso y la pérdida de puestos de trabajo que hemos tenido durante la pandemia. Se ha subsidiado a otros sectores, pues subsidiemos la educación. Hay cómo hacerlo, para que a su vez le podamos ayudar a los colegios a mitigar, porque los trabajadores de los colegios que son educadores y trabajadores normales, administrativos, etc., son padres y madres de familia también, Juan Diego. Y obviamente se vuelve una ruleta rusa imparable. Y lo que queremos llegar al compromiso es ayudando, y ya la doctora Marta planteaba por un diálogo que sostuvimos que hay una alternativa de solución. Cada tercer día o un día intermedio, los niños podrán acudir a las escuelas y colegios a atender las clases presenciales formales y los padres en sus sitios de trabajo, y el día que se tome como asueto, pues ese día los padres atenderemos las clases virtuales o las orientaciones con guías, con manuales, con trabajos que hagan y que pongan las escuelas y colegios con el propósito de sincronizar los procesos y no dejar a los niños en la virtualidad sin un acompañamiento, sin una custodia, expósitos a muchos riesgos. Mientras se da esa propuesta que usted hace de un subsidio educativo, solidario, hoy se debería clausurar el año escolar. Pues yo no me arriesgaría a pensar en tanto, porque sería una tragedia para todos, para las familias, pero también para el sistema, porque pues entonces los niños, ¿qué ocupación les pondríamos en el hogar? Y los padres nos veríamos abocados o a salir a buscar el diario sustento a partir del lunes, como se viene anunciando, o en su efecto quedarnos en la cuarentena permanente a cuidar a los niños y a brindarles un proceso de formación y educación. Creo que ese es un tema que hay que, en el debate público que invito al presidente de la República y a la ministra y al Congreso, porque el Congreso no se ha hecho presente. El Congreso de la República no ha dicho absolutamente nada sobre esta crisis en todos los sentidos. Y yo creo que es necesario que el Congreso aboque y asuma con responsabilidad un compromiso que le permita a la ciudadanía y sobre todo a nosotros los padres de familia contar con un apoyo, contar con un incentivo, un estímulo. Cómo mitigar esta crisis, porque mucha familia ya no tenemos ni siquiera con qué comprar los alimentos diarios para poder sustentarnos y obviamente no tenemos con qué cumplir las obligaciones educativas. El sector escolar evidentemente una cadena dependiente en diversas actividades. Están los estudiantes, naturalmente,
tanto de colegios privados como públicos, los profesores, los mismos dueños de los colegios privados, el transporte escolar, pero la pregunta es, ¿qué se debe o no se debe pagar hoy para un padre de familia que a lo mejor esté en este momento sin tener los ingresos de antes de la cuarentena? Yo creo que lo que se debe pagar es los compromisos que ya se asumieron y que de alguna manera por disposición del gobierno tuvieron los colegios que acceder a la red virtual y los padres también, y de una u otra manera han venido acompañando mal o bien, pero lo han venido acompañando estos procesos, sean educación pública o privada, y que hay que darle un resultado a los niños porque los más perjudicados, los que perderían todo serían los niños en conjunto. Entonces yo creo que eso es un problema, pero que obviamente este tema, Juan Diego, que hemos comentado en otros escenarios y sotovoz con usted, es que va a afectar la calidad educativa y lo está advirtiendo la UNICEF y la UNESCO, va a afectar la calidad educativa. Entonces, si estábamos ocupando entre 66 países el puesto 65, pues vamos a superar el puesto 66 y vamos a pasar al puesto 90. Yo creo que ese es un problema lógico, Carlos, que hay que analizar y la calidad nos preocupa muchísimo. De acuerdo. Bueno, pues para darle, digamos, alguna calificación a esto que estamos viviendo, ¿usted qué nota le pondría a la educación virtual de 1 a 5? 2.5. O sea, se raja. Sí, no, claro, automático. Es más, mire, yo esta mañana muy temprano recibí 8 llamadas de padres de familia de diferentes regiones del país, inclusive de la ciudad de Cúcuta, de Medellín, de la costa atlántica, en donde me dicen lo mismo que decía el niño de Villeta: estamos a tantas horas de camino o a tantos kilómetros, no hay red virtual y no tengo computador, me toca a través de un teléfono móvil y la problemática del teléfono móvil, de la interconectividad, pero más grave es que el niño tiene que someterse a esperar que el papá pueda recargarle 5 o 10 mil pesos para poder atender la clase del día. Eso una clase, y si son 5 o 6 clases, pues ¿cuánto tiene que costear el padre de familia en ese teléfono para que su hijo, y si son 2 o 3, sus hijos puedan atender las clases virtuales? Pues con ese panorama que usted pinta, Carlos, uno pensaría que hasta la calificación está generosa desde su punto de vista, pero le agradecemos muchísimo este contacto con Noticias Caracol por mostrarnos esa otra cara, por supuesto, del drama que viven muchísimos hogares colombianos, papás que en este momento están con una situación supremamente agobiante, no tienen ni siquiera para pagar la pensión de sus hijos y aún así, pues en medio de la educación virtual, esto no es garantía de que se estén cumpliendo los requisitos como deben ser. Gracias por estar con nosotros aquí en Noticias Caracol. A usted, Juan Diego, pero ante todo llamar la atención de los padres que mitiguemos los hechos de violencia al interior de las familias, y a los maestros que tengan un poco más de sensibilidad y consideración frente a la cantidad de tareas y problemas que le plantean diariamente a los niños a través de esa plataforma internet, porque ellos son los que están perdiendo. Excelente llamado a esta hora de la mañana, al cual por supuesto nos unimos. Carlos Ballesteros, presidente de la Confederación de Padres de Familia de Colombia. Desde aquí, desde el tablero de Noticias Caracol, en medio de este tema tan polémico, también hacemos un llamado y una invitación muy cordial a la ministra de Educación, María Victoria Angulo, para que pasemos al tablero y hablemos de toda esta problemática y de las propuestas que hacen los padres de familia.